bueno, tenemos la parte del País Valencià, que respeto al Principat de Cataluña, donde soy yo y donde es la Laia, mi compañera, pues aún hace falta incidir en la lucha de una manera muy bestia. Allí se tiene que, antes que hablar de independencia, hay que hablar del derecho a decidir, el derecho a decidir, y llenar de contenido esa palabra, porque allí, digamos que, claro, son realidades distintas, y entonces pues no se puede pedir desde Cataluña que ya vengan y se unan a unificar ya los países catalans de un día para otro. No se sostiene por ningún lado. Hay que ir poco a poco y bueno, sobre todo atacar desde este sector. Poco a poco allí se van despertando conciencias y se empiezan a recuperar vínculos amb els països catalans. Un ejemplo más reciente y claro es la confederación ya hecha formalmente de la Asamblea Nacional Catalana por parte del Principat, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià y la Asamblea Soberanista de Mallorca, que hicieron ya signaron ya unos papeles para crear vínculos orgánicos entre estas tres entidades que promueven los países catalanes y que en cierta manera pues ya es un inicio y un buen ataque al Estado español también para mostrar que aquí seguimos vivos y que por mucho que intenten no van a poder rompernos y desvincularnos completamente. Además, si le añadimos que el Partido Popular pues ya está poco a poco saliendo de las instituciones, pues eso en cierto modo también ayuda a que pues bueno, se avance un poco más, ¿no? Muchas de las fiestas del País Valencià, pues debido a esto, al gobierno del Partido Popular, no se dejaban celebrar en los espacios como es la plaça de Toros per la Diada del País Valencià, el 25 de abril. Era una cosa que pasaba, bueno, nada, aquí no se puede hacer, no vamos a reivindicar el País Valencià, sois la comunidad autónoma de Valencia. Esto también es una cosa que hay que empezar a hablar, ¿no? Ya no solo desde el País Valencià, sino de toda la izquierda independentista, sobre todo a nivel nacional, empezar a utilizar las palabras correctas para hacer, digamos, realidad a los países catalans, aunque el enemigo pues no lo intente esconder de cualquier forma. Tenemos que creernos que existen porque existen y tenemos que empezar a predicar con el ejemplo. Luego están las illes, que tienen una situación similar al País Valencià. Bueno, diría más o menos lo mismo. Ahí también el Partido Popular ya no tiene tanta incidencia. Eso está ayudando a que, por ejemplo, las televisiones de TV3 que nos cerraron, que no les llegaban ni TV3 ni el Super 3, los canales de dibujos para los niños que tenemos en Cataluña allí, ni tampoco nosotros recibíamos la señal de sus canales en Cataluña. Pues bien, ahora esto se está recuperando y se va a volver a, si ya no estoy equivocado, quizá ya se ha implantado y todo. Parecen tonterías esto de una tele, una radio, cosas que, bueno, quizá aparentemente no son las más impactantes o importantes, pero es muy vital porque, claro, desde las illes, por ejemplo, al también haber una distancia física respecto al Principat o a Cataluña Nord o País Valencià, pues también en cierto modo están más distanciados. Entonces ayuda mucho que haya una comunicación vía telemática. Y pues eso, que los vínculos amb els països catalans poco a poco pues se van reforzando y se crea, bueno, la esperanza cada vez es más grande y seguiremos adelante. Luego está la Cataluña Nord, que la Cataluña Nord, por desgracia, es la parte, yo creo, más desvinculada de los países catalans. Al estar ocupada por el Estado francés,
pues eso no ayuda, porque nosotros trabajamos contra el Estado español, que bueno, es un mismo enemigo, pero el Estado francés no tenemos tanta incidencia, por desgracia, para combatirlo. Entonces es más complicado. Mucha gente allí, o sea, mi pueblo, por ejemplo, yo soy de Sant Cebrià de Vallalta, que es pueblo hermano de Sant Cebrià del Rosselló. Y yo muchas veces, bueno, cuando es la fiesta mayor de mi pueblo, bajan ellos y o subimos nosotros cuando es la suya. Y ellos me dicen, no, si yo soy català, pero también soy francés. Y es aquí donde aún queda que hacer mucha lucha y despertar muchas conciencias, porque aún se acepta, o sea, el hecho de ser catalán en la Cataluña Nord se ve como algo, sí, me viene de familia, pero es algo secundario, es como, bueno, sin más importancia. Y bueno, ¿me gusta Cataluña? Sí, pero bueno, yo primero de todo soy francés y luego ya soy catalán. Bueno, como pasaba en Cataluña también hace unos años, ¿no? Yo soy catalán, soy español. Bueno, la historia que aquí también podréis descubrir fácilmente, por desgracia. Poco a poco, una de las cosas que a mí me animó más es que está habiendo ya escuelas, sobre todo escuelas bressol, escuelas de los niños, sobre todo ayudadas por financiaciones de gente por su propia voluntad, que poco a poco, pues en la escuela, en la medida de lo posible, vale decir, están intentando implementar el catalán, ya desde bien pequeños, que es cuando realmente, pues bueno, puedes hacer que haya ya luego una marca, ¿no?, en la vida de la persona. Pero bueno, son pocas, es difícil, la verdad. Y luego hay una cosa que se puede leer de dos maneras, una que dices muy mal y la otra, pues bueno, para una óptica independentista puede ser buena, y es la subida del Front Nacional, del partido xenófobo, fascista, o bueno, de extrema derecha, de Marine Le Pen, que está subiendo en Francia, como ya sabéis, de una manera alarmante, y en la Cataluña Nord, por desgracia, también. De hecho, si no me equivoco, en un, ¿cómo se llama?, un pueblo, bueno, un pueblo de la Cataluña Nord, ganaron, pero o sea, arrasaron. Esto yo lo leo en el sentido de que yo creo que va a romper Francia, el hecho de la subida del Front Nacional, y para la Cataluña Nord, para toda aquella gente que no sigue las ideas o no se deja embaucar por las ideas populistas estas que tiene la extrema derecha para sacar todo el rédito político posible, pues puede ser una esperanza en el sentido de que puedan ver y pueden despertar más la conciencia para decir, esto del Estado francés va peor. Veo que en Cataluña están en un proceso independentista que va en alza. Tenemos la oportunidad de unirnos a ellos y abandonar este Estado francés, y además pues probar algo que no se ha hecho, al menos de una manera como se está pretendiendo hacer, ¿no?, como es el proceso independentista, recuperar la nación de una manera digna y democrática. Yo creo que es una buena esperanza para la Cataluña Nord. Y bueno, y ahora ya vamos a donde hay la teca, como diríamos nosotros, que es a Principat, a Cataluña. Bueno, Cataluña, realmente donde se puede decir que empezó este movimiento de masas, ¿no?, como es el procés independentista que la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, se gestó en el año 2009, en un pueblecito cerca de mi casa, que es Arenys de Munt, donde hubo la primera consulta por la independencia, que ganó el sí, me parece que con un 93%, y vinieron también autocares con falangistas a hacer un poco de bienvenida y a dar ambiente a la fiesta. Y allí realmente es donde se gestó esto de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC. A partir de ese día, muchos otros pueblos del Principat empezaron a hacer consultas. Y es aquí donde ya se empezó a fer bullir l'olla, como diríamos. Entonces,
nos encontramos en que ha habido desde el 2009 hasta el día de hoy una subida espectacular del independentismo. No hablo del independentismo, de la izquierda independentista, es decir, como decía antes el compañero en la charla de la mañana, una independencia ligada fuertemente a la lucha de clases. Eso, por desgracia, aún no es mayoritario, aunque el independentismo crece hacia la izquierda, pero sí que ya despierta un independentismo de decir, no, España es irreformable, España no se aguanta por ningún sitio y la única alternativa que tenemos de vivir dignamente es independizarnos y recuperar nuestra nación como es, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo, esta es la parte de donde viene este proceso independentista, más o menos, así resumiendo, porque si no, no acabaríamos ni en una semana. ¿Para dónde va este proceso? Bueno, es una pregunta que yo me hago, creo que todos los días. Claro, nos encontramos en que tenemos la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, tenemos Òmnium Cultural y tenemos la Asociació de Municipis per la Independència, l'AMI, que son entidades que están haciendo un gran trabajo para, ni que sea sobre todo, para aquella gente que no puede estar, digamos, politizada, o para las familias que van con los niños, pues como hemos visto los 11 de septiembre, ayudan a que, como mínimo, el pueblo catalán se culturice y recupere sus raíces. Porque al margen de este proceso, a dónde vaya, si vencemos o nos derrotan o lo que sea, al margen de eso, yo ya lo veo como una victoria por el hecho de la culturización del pueblo. Porque ni os imagináis la cantidad de charlas, documentales, manifestaciones, etcétera, 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 que se están llevando a cabo y que la gente está conociendo la verdadera historia que tenemos. Entonces, pues bueno, a dónde va es un poco incierto y esperanzador, y para mí un estímulo, porque las coyunturas políticas van cambiando a un ritmo desenfrenado. Pero claro, a nivel institucional, o sea, una cosa que se ha reivindicado siempre es que esto lo ha impulsado la gente, y que es así, que lo ha impulsado la gente. Sin la gente, las instituciones tampoco se habrían movilizado para este caso. Pero ha habido como una cierta permisividad, sobre todo por parte de la ANC, vamos a delegar esta fuerza de la gente y la ilusión de la independencia en los partidos políticos independentistas, que ellos nos harán un poco el trabajo y nos declararán la independencia o convocarán un referéndum unilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ha habido este traspaso de poder, ¿no? Digamos, de tensión popular a las instituciones. Por parte de las entidades independentistas se han mantenido como a la expectativa, mientras que por parte de la CUP y Junts pel Sí, pues iban haciendo todo lo que habéis visto hasta ahora, ¿no? Es que al menos desde la izquierda independentista creemos firmemente en lo que decimos. Queremos una independencia para cambiarlo todo, una independencia que vaya ligada estrechamente a la justicia social. Y entonces, si por parte de Junts pel Sí, pues ahí se vende la imagen esta de que vamos a hacer la independencia sin ningún riesgo, tranquilos, nosotros os diremos cuándo y cómo hay que hacerlo, pues bueno, todo esto requiere todo un proceso de negociación que, por desgracia, a mi parecer, pues no se está llevando del todo bien, ¿no? Luego hay otros actores políticos de todo esto, que es, digamos, son la parte ingenua, ¿no? Sea Podemos, sea PSC, todas estas otras candidaturas que aún creen que se puede solucionar este problema convocando un referéndum y pactando con España, cosa imposible, y si no ya lo verán a base de hostias, porque es así, el enemigo les enseñará tarde o temprano que no hay otra. Entonces, pues bueno, por parte de la CUP, con Catalunya sí que es pot, pues sí que se podría contar aparentemente con
en el ámbito social, ¿no? Como un cierto aliado, bueno, como mínimo ponerlo en un mismo bando, aparentemente. Tampoco está por ver, la verdad, pero bueno, en un principio se podría. Pero claro, si en una cuestión nacional no van por donde vamos nosotros, lo siento mucho, pero no podremos contar con ellos. Y lo que es el independentismo, lo que tiene que hacer básicamente ahora es ampliar la base social independentista. Porque sin eso, si la gente no te sigue, no llegas a ningún sitio. Entonces luego hay la otra parte, que es la peligrosa y la que históricamente siempre nos ha, y por lo menos al independentismo combativo, nos ha intentado destruir, criminalizar, terrorismos, o sea, todo lo malo somos nosotros, que es la parte de los sectores burgueses o burgueses, más conservadores, que siempre le han hecho el juego al españolismo, ¿no? Que desde un catalanismo han reivindicado siempre, pues bueno, que sí, somos una nación, pero bueno, vamos a tratar con España. Pero ahora se han dado cuenta que efectivamente, económicamente, porque es el punto de vista en el que ellos analizan las cosas y ya está, no lo analizan de ningún otro modo, pues creen que forzando, o sea, nos intentan confundir que puede ser que haya un sector, sobre todo por parte de Convergencia, que sí que pueda creer y desear la independencia meramente para hacer más negocios y ganar más dinero. Pero luego hay otra parte más reaccionaria, que esta es la que hay que ir con mucho cuidado, y es la parte más conservadora, que siempre cuando ve que sus privilegios, su economía, se les va un poco de las manos, y más con este proceso independentista, que como he dicho antes, tiene tendencia a ir hacia la izquierda, pues esta gente se asusta y entonces pues digamos que hace como de farol, utilizando el proceso independentista como diciendo, Estado español, me voy a independizar, pero no para que se vaya a independizar Cataluña, sino digo esto para que así yo te tensione a ti y así me des a mí más privilegios, más derechos, y yo me asegure mi posición como clase. Esta es una posición por parte de la derecha catalana que hay que vigilar y hay que combatir y señalar claramente quién está realmente por la independencia y quién no. Y luego, bueno, diríamos que claro, que esto es muy largo, todo este panorama. Nos encontramos también en un momento en que hay mucho por la parte de la población, ya sea asociada a la ANC, a la CUP o en diferentes ámbitos, que también obviamente se está desgastando. Claro, yo digo muchas veces que hay gente que quiere la independencia, pero gente independentista yo creo que somos pocos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Independentistas, pues independentistas para mí es aquel, ¿no?, que quiere la independencia como desde una óptica, pues eso, de izquierdas, para cambiar las cosas en todos los sentidos, que lleva muchos años y que está realmente convencido y que está dispuesto a llegar a donde haga falta. Y luego hay un sector, que es la mayoría, y legítimamente, la mayoría de la población, que, pues eso, que quiere la independencia, pero la quiere de una manera pacífica, tranquila, democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para vuestra información, el Estado español es muy listo, no lo subestimemos nunca porque nos equivocaremos. Una población cerca de mi casa, Calella, ahí tenemos apostados cerca de 500 o más furgonetes de la Policía Nacional en unos polígonos industriales, y están allí, a la espera de, vete a saber tú qué, marcando paquete, demostración de fuerza del Imperio Español. Se van paseando por las calles. Una vez uno se meó en una estelada, a un compañero mío también se ponieron una pancarta delante del hotel donde se hospedan
ahí con esteladas y vinieron y les dijeron ¿qué hacéis con esta mierda? Y les escupieron en la estelada y todo eso ha quedado impune. ¿Qué haces? O sea, y más si eres joven, ¿cómo actúas contra esto? Luego al Alan Purdá, esta semana me parece que han llegado no sé cuántos más tanques. Parece exagerado, parece que aquí todo esto es surrealista y que aquí no pueda pasar. Pero el Estado español está dispuesto a llegar muy lejos por tal de hacer prevalecer la unidad de España, como dice su constitución deslegitimada por parte nuestra. Además, pues bueno, claro, mucha gente tiene confianza en los Mossos d'Esquadra, que sí, que vamos a hacer una sectorial de defensa y por si cualquier cosa y no sé qué, no os preocupéis que los Mossos nos van a ayudar, tal. Todo esto es mentira. Ya han repetido varias veces los directivos de los Mossos d'Esquadra que ellos van a obedecer la ley establecida, que van a obedecer pues al Estado español. Los tendríais que ver hablando en castellano con todo el mundo. A nosotros nos cogieron hace poco con la llegada de los legionarios en Palafolls, otra población cerca del Maresma, y bueno, como ya sabéis, ¿no? La represión policial es bestial, intimidación a saco, hablando en castellano, claro que sí. Y luego pues también otro ejemplo, en el pasado 28 de junio me parece que fue, que vinieron los legionarios a Barcelona también, se colaron por allí muchos parásitos, ¿no? de la extrema derecha española, sacando banderas carlistas o banderas nazis directamente, o con el pollo ese, el aguilucho, al lado de policías nacionales, y los policías nacionales riendo y hasta abrazándose a esta gente. Y aquí no pasa nada. En cambio tú sacas una estelada o la intentas poner en un campo de fútbol y bueno, ya ves la que se arma, ¿no? Claro. Bueno, y podríamos seguir dándole vueltas a muchos temas. Bueno, podríamos, ya os digo, hacer esto. Yo animaría, y creo que también es una esperanza para el pueblo gallego, y es el hecho de que si nosotros realmente conseguimos liberarnos, hostia, esto puede ser al menos una gran motivación para vosotros y vosotras, y estaría muy bien, ¿no? Abrirle más frentes al Estado español de una vez y que no sepa por dónde defenderse y acabar con él de una vez por todas, porque es algo completamente una atrocidad. Bueno, ya, es que me voy a cabrear y paso. Muchas gracias.